Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Si aquí en la tierra sentimos por pocos minutos el gozo del Señor, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y aunque en palabras podemos entregarnos a ti, lo que vale la pena es entender lo que tú dices en tu palabra. Yo soy el camino y tengo que revisarme si día tras día, minuto a minuto, te estoy siguiendo. ¿Por qué digo esto? Tu Espíritu Santo habló en Proverbios que hay caminos que llevan a la muerte. Nuestra carne quiere coger ese camino, sabiendo las consecuencias. Pero el mismo Espíritu Divino nos dice, esforzaos y seas valiente, porque yo estoy contigo para siempre. Padre, cuando tú nos dices esforzaos, es porque el perezoso está en peligro. El que duerme mucho está en peligro. El que no estudia la Biblia está en peligro. Pero el valiente, el esforzado, está seguro. Ir contigo es lo preciso, lo único glorioso que nos da alegría, esfuerzo, poder, autoridad. Entonces vale la pena seguirte. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, envía tu Espíritu Santo en esta mañana para que entendamos tu palabra, para que la unción del Espíritu Santo haga entender en nosotros toda la palabra tuya. Y aún ensánchate más en personas que saben recibir y entender, ampliar el concepto del Espíritu Santo. Muchas gracias por el respeto con que venimos y estamos aquí en el templo. Gracias por eso. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ojalá que tuvieran una libreta para escribir esta enseñanza. Pongan cuidado. Que no haya distracción.
Ir al cielo hasta el demonio quisiera. Ya no puede. El demonio vivió en el cielo y sabiendo la extraordinaria vida que se vive allá, ¿cómo es que no pudiera ansiosamente volver al cielo? Él no puede. Mujeres y hombres, en lo poco o mucho, en lo que tuvieran conocimiento, por la lectura o poca lectura, desean ir al cielo. Pero en esta mañana yo quiero que usted se preocupe. Si hay un estorbo para ir al cielo, que usted se preocupe. Este mundo no que sea una sociedad, no, es hecho por Dios para beneficio suyo y mío. Sabiendo que Dios dice que el que hace su voluntad, inclusive la lectura de la palabra, porque usted no puede hacer la voluntad de Dios si no sabe cuál es el camino, cuál es la voluntad de Dios. El evangélico que es perezoso, dormilón, que come mucho, no puede tener el amor por el prójimo, ni mucho menos por sí mismo. Pero hay una cosa, aunque el dormilón, el que hace la vida regular, quiere ir al cielo. Y yo lo que quiero es despertarles esta mañana, que como usted va, debe revisar su vida si lo logrará. Eso sí les digo, es sacrificio ir al cielo. Repito, no porque este mundo sea despreciable, sino que por la eternidad va a vivir usted en la presencia del Señor Jesucristo, de los beneficios en el cielo. Entonces usted, si logra ir al cielo, dirá, valió la pena un pequeño esfuerzo, aunque sean sufrimientos, usted le dirá pequeño sufrimiento. Aunque haya derramado lágrimas aquí en la tierra de sufrimientos, motivos cualquiera que sea, allá en el cielo va a decir, valió la pena un esfuerzo. Valió la pena ir a ganar almas. Valió la pena que el pastor me hablara la verdad, aunque me hería mi carne. La carne tiene un poder, siendo que está en nosotros, siendo que tiene vida,
tiene un poder destructor terrible. ¿Cómo penetra esa destrucción en nosotros? Por los ojos, por el intelecto, por el oído, por los pies, por el cuerpo. Cuando una persona logra entender que hay que hacer un esfuerzo en toda la capacidad del poder que tenemos, entonces se le hará fácil. Un hombre que quiera contestarme esta pregunta se coloca de pies en este momento para decirle cuál pregunta. ¿No se coloca de pies usted? ¿Un varón? Amén. ¿Por qué Pedro duró 3 años y medio haciendo su voluntad hasta que llegó el Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro? ¿Y quién hizo cambiar a Pedro para que él mismo se entendiera cuál es la vida nueva? Entiéndeme. Dígame. Jesús lo enseñó a cambiar. Jesús ¿Cómo? lo enseñó a cambiar. Otra vez. Jesús lo enseñó a cambiar. ¿Tiene Jesús de Nazaret paciencia para hacerlo cambiar? Amén. ¿Cuánto duró esa paciencia en la tierra para que hacerlo cambiara a Pedro? 3 años. Ahora vaina la pregunta. ¿Cuánto va a esperar usted? Esa esperanza. ¿Cuántos minutos o el tiempo que sea para que esto sea cambiado? ¿Hay algo que no lo deja cambiar? Conteste. Sí, Muy difícil la pregunta. muy difícil. Pero estamos a diario cambiando. Estoy a diario cambiando. Y cuando dice a usted, él está hablando por ustedes. Cuando dice a usted, estoy esperando cambiar, ¿qué da a entender? Entonces hable usted, la que habló. A ver. No, de pies y duro. Espere, repita eso. Porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya hay un cambio, somos personas nuevas y recibimos el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña a diario a hacer un cambio diario. ¿Usted habla en lenguas? Sí. No. Sí. Cuando aceptó a Cristo y que medio entendía, cometió pecados. Sí. Hable duro. Todos los días cometemos pecados, pero todos los días nos tenemos que renovar por medio del Espíritu Santo, frente a buscar a Dios diariamente y tener una relación personal con Él. Bueno, siéntese. Note la franqueza o sinceridad de una respuesta que da motivo a indagar profundamente. Porque ella dice, todos los días cometemos, ¿qué?
Todos los días cometemos faltas. Yo le digo esto porque la esperanza que tiene de todos los días abra en Juan capítulo 4. Versículo 25. ¿Quién lee? Especialmente una mujer que se ponga de pies y lea. Ya, atrásenme. Esté lista porque le va a tocar ahora. Duro. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, No. Hasta ahí nomás, otra vez el 24. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Escuchen. ¿Qué cosas? Nos declarará todas las cosas. ¿Qué había en esa mujer? Díganme. Un hermano dice convicción o arrepentimiento. ¿Qué había dentro de esa mujer que luchaba día tras día? ¿Ah? Hable, el señor del micrófono. Como que es que él no puede caminar. ¿Por qué no cogió otra persona el micrófono? ¿Quién es? ¿Está medio paralítico? Mire allá. Está asustado. Había en ella pecado. Había en ella pecado y cuando ella dice declarará todas las cosas, ella siente que viene la esperanza de una verdad para ella, poder alejarse del pecado. Otra vez diga eso. Considero que en ella había pecado y cuando ella dice nos declarará todas las cosas, está hablando que nos trae la verdad para poder salir de ese pecado. ¿Qué quiere decir cuando Él venga? Me declarará. ¿Qué quiere decir? Piénselo. No es fácil. ¿Era evangélica o cristiana? ¿Qué dicen ustedes? Uy, tan asustadas. Mire cómo pienso en evangélico. Hay pecado guardado, pero hay una esperanza. Sin tener la seguridad del tiempo que llegue en esa esperanza. No, humanamente no. Porque Dios la puede cortar ya cuando es hipócrita. Hipócrita el lunes, martes y miércoles y domingo y lunes y martes. A eso quiero llevarlos. Pero cuando usted sabe Biblia, ¿a dónde lo va a llevar Jesucristo y su sangre? El poder de Él. Usted se purifica más rápido.
Otra vez lea el versículo. Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Escuchen. Una vez estaba yo en Barranquilla predicando en la Cuadrangular por la mañana. Había un seminario de varios días y la iglesia estaba llena. A unas 700 personas. Pero había una mujer allá atrás, 40 años, muy bien presentada, muy hermosa. Cuando yo les dije, pasen acá, ella no pasó. Y desde el púlpito le dije, usted está endemoniada. O no ha oído la palabra, y al no oírla media hora, está endemoniada. Tiene tapados los sentidos. Entonces ella pasó. Y aquí cuando yo puse las manos sobre ella, cayó. Claro, si pasaron 300 personas sería un grupo grande. Y comienza a dar puntapiés en el suelo como una culebra. A pegarles, y eso le hicieron retirar la gente. A los 20 minutos tenía que pasar otra vez a sus bancas. 12 del día terminó el culto. Y ella quedó. Un salón grande, pero ella quedó sentada ahí. Luego me llamó. Escuchen los líderes. Escuchen los líderes. Me acerqué a ella. Dijo, ¿usted es igual que todos los pastores? ¿Usted es igual que todos los líderes? Porque cuando yo confesé el pecado, me empezó a haberlo confesado. Porque se supo en toda la iglesia. Entonces yo le dije con esta palabra, y ella entendió que había cometido un error. Porque dio a entender que era que el pastor había confesado a todos lo que debiera haber guardado. Entonces, dijo, yo he cometido pecado. El esposo de ella era un capitán de un buque de Barranquilla Adorada, de esos buques de río. Dijo, mi esposo está viajando a la hora llevando un viaje de abono de la caja agraria y cuando él venga me va a encontrar cambiada. Porque confesé lo que no había querido confesar y había permanecido mucho tiempo. Escuchen, mujeres, había permanecido mucho tiempo siendo culpable de la pereza, la negligencia de mi esposo, producto de que mis hijos vivan mal. Una mujer inteligente. Pastor, me dio una sátira que ya no se da cuenta. ¿Usted es igual que todos? ¿O puedo confesar mi pecado delante de él? Me quiero arrodillar. No esperó que yo le dijera sí o no, se arrodilló. Y con la confesión soeza, que era culpable de que su esposo fuera frío en la iglesia, que era culpable de que sus hijos andaban mal. Y con lo que yo le enseñé esa mañana, se dio cuenta que era culpable y que tenía que arrepentirse y se arrepintió.
voy a satisfacer el más preguntón y el incrédulo. Usted no piensa, ¿qué pasó con ella? Yo no sé. Humanamente, yo no sé. Pero espiritualmente, sí sé. Porque el predicador tiene que ser aquel que viva Romanos 2:21. ¿Quién lee? El predicador tiene que indagar qué quiere decir con esa palabra. A ver. Ustedes quieren una iglesia santa, ¿verdad? Porque eso lo transforma a usted. Y yo digo, Marcos Díaz, no sea hipócrita. Viva la Biblia. ¿Qué doy a entender con eso? Que usted no sea hipócrita. Y el que se disguste por esa sátira es un carnal. Porque yo pasé por ahí y supe que si yo rechazaba esa palabra, era un carnal. Pero que si yo la agradecía, iba a triunfar. Iba a triunfar. Estaba escarbando en mi corazón, en mi carne, en mis sentidos. ¿Por qué Marcos Díaz es hipócrita? ¿En qué? Hasta que rastreaba mi conducta diaria, mi camino, mi hablar, mi oír. Ahí es cuando yo les digo, hermanos, la televisión ha corrompido, sin que usted se dé cuenta. Usted resulta triste o alegre cuando ve o oye pasajes de la televisión llenos de fornicación, de adulterio, de robo, de crímenes, de tanta cosa. Porque en parte está participando en lo poco o en lo mucho de lo que está aprendiendo en televisión. Nosotros no estamos llamados para eso. Porque si tengo el Espíritu Santo, soy más sabio que la televisión. Soy consciente de que en mi vida tengo que rastrear el pecado y sacarlo. Que estoy expuesto a pecar. Y que tengo que ir a orar. Lea. Amén. Romanos 2:21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Escuchen, ya no más, gracias. Hace domingo 15 días pasaron aquí los que roban los diezmos, los que le roban al Señor. Pero yo pregunto, si pasaron, ¿van a seguir por lo mismo? Algunos. Lo que quiero mostrarles es el poder de su carne, que aunque confiese, tiene que ponerle poder contra esa carne y ese proceder que lo lleva al pecado permanentemente. Y hay una costumbre que doblega al evangélico. Y hasta que usted no sea lleno del Espíritu Santo, Pedro fue cambiado únicamente el día de Pentecostés. Ahora, usted puede oponerse a mí, pero no a la palabra. ¿Por qué Dios dejó la Biblia? ¿Por qué la Iglesia Católica y el Papa están luchando ahorita porque han encontrado a sacerdotes y ministros y obispos
que llevan 500 pecados de homosexualismo, haciendo caer con los niños. Porque son religiosos, evangélicos. Quieren, pero no pueden. Y el único que sí puede es obedeciendo a la Biblia. Y yo no sé hasta dónde estoy pensando que yo tengo que hablarles. Voy a pedir un permiso, estoy orando que yo pueda entrar a la televisión y decir, los curas tienen que ser casados. Porque primera de Timoteo 3 lo dice, capítulo. Porque es necesario. ¿Quién lee? Palabra fiel. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. No voy a leer eso para acusarlos, sino para considerarlos. Que alguien tiene que enseñarles la Biblia por el Espíritu Santo, para que entiendan. Porque todos no los que leen entienden. Escuchen, usted puede estar entre esos que lee, nunca entiende. Requisitos de los obispos, capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, Que tenga hijos. hospedador, apto para enseñar. Verso 3. Que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Verso 4. Que gobierne bien su casa. Que ¿Cuál tenga... casa? ¿Cuál casa? La del propio obispo, o cura, o evangélico. Siga. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tiene que estar casado. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Otra vez ese versículo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Verso 6. No más, no más, no más, no más. Cuando él dice, ¿cómo puede una iglesia ser santa si el pastor no obedece la palabra de Dios? Si no es el ejemplo de su vida personal, su vida del hogar y la evangelización de un país. Nota que yo me estoy predicando para mí mismo. Porque esta Biblia me exhorta y me edifica si yo obedezco. A ver, yo quisiera como que darles un secreto. Les voy a hacer una pregunta y el que primero la entienda y si tiene temor está atado. Noten. Si usted no es la persona que se coloca de pies para contestar, está atado. La pregunta es, ¿usted lucha hora tras hora de los días y las noches para liberar su carne? Conteste. Pero les dije algo. Eso. Siéntense.
Yo quiero que todos entiendan esta comparación. Usted, mujer, lleva una responsabilidad grande, inmensamente grande, no solamente con su esposo, sino con sus hijos. No solamente con sus hijos, sino con sus amigas. No solamente con sus amigas, sino con el pueblo. Una mujer. Y tiene una capacidad grande. Otra vez, ¿cuál capacidad? Voy a leer otra vez Juan 4:25. Pronto. Llega el micrófono, no llegue, grite, hable duro. ¿Qué había en esa mujer? En la mente de ella, que no lo había alcanzado. Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué me dijo esa mujer en Barranquilla cuando yo estaba predicando? ¿Es usted igual que los demás pastores o puedo confiar en usted un secreto? ¿Qué daba a entender? Que tenía temor. Tenía temor de que no encontrara el poder de liberarse. Que ella quería, pero que no. Como el culto de la Barranquilla duró hasta el domingo llegó con su esposo, que había llegado de manejar el buque ese del río. Y él estaba tan impresionado él que vino a culto y llegó casi de primero con su esposa. ¿Por qué? Por el ejemplo de ella. De viernes a domingo, lo convenció la actitud cambiada de la esposa. Y la primera pregunta que me hizo él, ¿qué le leyó a mi esposa que está cambiada? Por primera vez duró como 15 años de evangélica y no cambiaba. Mujeres, le estoy diciendo a ustedes, usted es capaz, si está viviendo la palabra, de enderezar a toda su familia, hacer que el demonio tiemble cuando usted, mujer, obedezca a la palabra, y el demonio tiembla cuando usted va a abrir la Biblia. Mujer, lean Juan 15:7 y me dice si queda algo que no es capaz Dios de cambiarla. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué se exceptúa a Dios? Nada. Pedid todo. Y ya cuando está usted lista, no he perdido tiempo, ahora sí voy a perder tiempo. No, señor, voy a dedicar más tiempo hasta que Dios me hable. Hasta que Dios me hable. Porque si mi esposo es cambiado, porque yo viva nueva criatura, lo voy a hacer. Porque si mis hijos que no quieren cambiar, que reciban un martillazo de Dios para que cambien. Y los va a hacer cambiar. Y los vecinos o enemigos o el que sea que quiera usted que esa persona cambie, esa persona cambia. Una vez me dijo Dios, escuchen varones, hace 58 años, ¿usted quiere que yo le dé plata? Le dije, ¿cómo no? Dios, sí.
dijo, cambie y esfuércese. Y me mostró un versículo, Josué, abren los hombres, me van a leer un versículo. Capítulo 1, versículo 8 y 9. Los hombres lean ese, todas las mujeres pueden leerlo, pero hay un hombre ahí está todo temeroso, que ese hombre lea. Se coloque de pie y lea. Ocho y 9. Pobrecitos los hombres tienen miedo. Las mujeres están como más arriesgadas. Capítulo 1 y versículo 8. 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Versículo 9. Mira que mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, leí ese versículo para mí y yo estaba recién convertido y le dije a Dios, yo también quiero ser grande. Entonces volví a leer el versículo 9, esfuérzate y sé valiente. Le dije, lo voy a hacer. Quiero ser grande, aunque veo humanamente que no tengo capacidad, pero tú me la vas a dar, porque voy a estar con él. Y así fue. Me nombraron todos los talleres de Bogotá, jefe de ellos. Entonces yo necesité reunirlos. Cuando recibí una llamada por teléfono, el teléfono 46, los demás no me acuerdo bien. Teléfono mío. Señor, ¿usted quiere un salón para reunir todos los jefes de talleres? Yo me asusté, pero era un secretario de gobierno llamado Ricardo Vaquero. Secretario de gobierno. Le dije, ¿a dónde lo encuentro a usted? Dijo, aquí en la alcaldía, la Plaza de Bolívar. Me fui y me dio la autorización para ir al SENA de la carrera 30. Hay un salón grandísimo ahí de reuniones y allá me dieron la autorización de reunir. Dijo, ¿cuántos días quiere que le prestemos el salón? Por separarle el tiempo. 2 días. Reuní a todos. Fue extraordinario eso. Reunir a todos. Pero allí se mezclaron los dueños de talleres oligarcas, que eso ya cantidad, pero allí fueron como 6 de ellos. Y todos me rendían honor y respeto a lo que yo llevaba en los planes. Usted puede ser muy grande, más que yo. Daniel, capítulo 2, versículo 30. ¿Quién lee? ¿Qué quiero con esto? Que usted sepa humildemente que ha perdido tiempo, que es incrédulo e incrédula, y que si quiere bendición grande, ahí está, en ese versículo. Daniel 2:30. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. No, Ay, perdóname. 2:30.
y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Hermanos, algunos de ustedes no van ni por el 10% de la inteligencia, mujeres y hombres, que Dios quiere darle. Otra vez ese versículo. Otro hermano, a ver ese versículo, léalo. El que no entiende para triunfar es que está muy endemoniado. Daniel 2:30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No, ¿por qué? No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. No ha recibido la capacidad de sabiduría más que Daniel por su culpa. Porque él le dice, déjese de exhortar de la palabra. Porque a mí, dice el profeta, no porque en mí haya más sabiduría que cualquiera evangélico, sino para que sea muy grande y escudriñe el Espíritu Santo su corazón y le dé mucha capacidad de ser líder. Hermanos, a mí me sacaron los periódicos, El Tiempo, El Siglo y otros me sacaron en primera página cuando llené la Plaza de Bolívar. Y yo pedí a un señor que me diera la foto y la hice cambiar en un himnario. Yo no soy cantante, mucho menos compositor, pero hice 86 himnos que ojalá los cantáramos, los aprendiéramos. Es algo muy glorioso. Cuando estaba la plaza llena de Bolívar, llena de gente, hasta el atrio del Ministerio de Justicia al norte de la Plaza de Bolívar, salió un cura joven, alto, con una rabia a quitarme el micrófono, la plaza llena. No fui yo quien le estorbé. Fueron policías de civil que tuvieron que identificarse. No vaya a hacer eso o lo metemos a la cárcel. Le dijeron al cura. Inmediatamente mandó Ricardo Vaquero, que eso era un domingo. Yo no sabía que él estaba en la oficina de la alcaldía y por la ventana oyendo el culto. Pero ahí estaba, y mandó decir, díganle al pastor Marcos Díaz que si quiere una línea telefónica en este momento, si ese cura quiere estorbarle, que yo le mando la línea telefónica. Y no hubo necesidad porque el cura lo humilló Dios y se bajó de la tarima humillado. ¿Puede Dios hacerla grande a usted? Mire, hermanos, es muy grande. Cuando usted haga el papel de ese Juan 4:25 y sea sincera y sincero, le va Dios a decir, mujer, mucho más soy capaz de ayudarla en su hogar. Mucho más. Otra vez léalo. ¿Quién lee? 4:25 de Juan. Y me va a contestar si fue satisfecha con la respuesta que Dios le dio. A ver. Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas.
25, 26. Jesús le dijo, Pongan cuidado, mujeres, yo soy porque les voy a hacer una pregunta. el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Mujer, el estado de ánimo en este momento, si usted oyera la voz del Señor Jesús, ¿el estado de ánimo sería el mismo? ¿Qué pasaría? Cuando oyó ella, yo soy el que habla contigo. ¿Qué pasaría con usted? ¿Será que va a ser lo que ella hizo? 27. No son capaces, están como asustados, no. Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Por qué la preocupación de los apóstoles con una mujer? No era cualquiera, una mujer muy bella, pero era una prostituta. Había convencido, había desbaratado 5 hogares y iba para el sexto. Soltó la vasija que llevaba, que tenía agua, que lo usaba para sacar agua y llenarlo los demás. Soltó la vasija. ¿Y qué hizo? Se fue al pueblo y gritó, ¡hombres! Voy a añadir algo. Con los que yo he pecado, salid porque he encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad. Eso hace temblar. Y ella caminaba por las calles del pueblo. Caminen, aprendan que encontré un hombre que me dijo toda la verdad. Fueron muchos hombres de ese pueblo. ¿Por qué fueron? ¿Me pueden decir? Ah, cobardes. Entonces las mujeres. ¿También? ¿Por qué no dice duro? Porque usted también tiene algo que confesar al Señor. Por la transformación que ella tuvo, apóstol. ¿Dónde está hablando? A ver. Por la transformación que ella tuvo. ¿Qué pasó en ellos? Pues al ver el cambio en ella, recibieron la palabra de que ella había tenido un encuentro con el Señor. Salieron todos los hombres. Era una procesión de hombres que salieron detrás de ella. ¿Por qué ellos tuvieron que salir? ¿Sería que Dios les habló? ¿Sería que Dios les habló? ¿Tenían pecado ellos? Yo quiero que ustedes entiendan. Usted, mujer, se santifica y usted va a ser una mujer excelente para llevar a muchos a la salvación. Y tiene que hacerlo. Mujeres, ustedes tienen una capacidad tremenda. Ellos decían, mujer, aquí venimos a arrepentirnos. Ya no porque usted nos ha dicho, sino ahora que yo mismo, nosotros mismos, hemos encontrado la verdad en ese hombre. Y le pidieron a Jesús los hombres, estése con nosotros unos días, queremos aprender. Mujer, prepárese, porque si usted no se prepara, dentro de un año en adelante, usted va a decir, miserable de mí, no hice caso.
porque sus vecinas le van a decir, oiga, usted es evangélica, a usted le hemos visto, porque le han visto salir de su casa con Biblia en la mano. Porque a nosotros nos parece que usted es evangélica, enséñenos la palabra. ¿Qué les va a enseñar usted si no se prepara? ¿Qué les va a enseñar? Va a llegar un avivamiento. Yo les digo porque llegó un avivamiento en Londres, Inglaterra. Y fue la consternación para el tráfico de Londres, la cosa más terrible. Que cuando la ciudad estaba llena de carros, la estación del tren llegaba uno tras otro de todas partes a buscar la salvación. En Londres, hace 100 años, preguntando, ¿dónde aprendemos? Y le estoy anticipando, aprenda porque usted va a ser usada. Mujer, usted va a ser usada. Va a llegar un avivamiento. Un avivamiento. Ustedes no van a tener tiempo de que se vistan de blanco. Se van a reunir en las calles con su vestido de calle a adorar a Dios y a enseñar a las señoritas la palabra. Yo quisiera que escribiera bien eso porque va a llegar el avivamiento y usted que no se gusta prepararse, le va a pesar. Pero Dios, aunque no quiere enfermos y no le gusta poner enfermedad al pueblo, la mujer que desobedezca le va a llegar una enfermedad. ¿Por qué Dios necesita en las calles gente? Mujeres. Porque hay mucha mujer que está cayendo en pecado y necesita que le enseñemos por qué está cayendo en pecado. Por qué su carne le domina. Y va a haber llanto en las calles cuando usted le diga del Espíritu Santo, que le enseñe usted el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 2 de Corintios, primera carta. Son cosas tan sencillas que tiene que saber para enseñar. Y si usted no sale a enseñar, sepa, Dios le va a reprender con algo. Porque ¿por qué puso Dios esa palabra en Jeremías? Yo soy fuego y soy martillo que quebranta la piedra. Está hablando un hombre que ha entendido la palabra. Hay mucha sed, yo sé que hay mucha sed entre el pueblo católico que desea esta clase de enseñanzas. Que están en el gobierno. Le dije a un senador evangélico, ¿quiere un avivamiento ya que comienza en el Senado? Un hombre que me conteste, uno. O si no hay, porque tiene miedo, entonces una mujer que me conteste. Le dije a ese evangélico, senador, ¿cómo quiere usted un avivamiento ya? Levántese en plena reunión y diga, presidente, yo quiero que me rebajen el sueldo 10 millones y que esa plata vaya a un tesorero y que vaya para los pobres de Chocó y los pobres de Nariño y los pobres de La Guajira. Cuando usted termine de decir, ¿qué va a pasar? ¿Me contestan? Que todos los demás van a seguir el ejemplo. Todos no. Porque hay un espíritu
de agallentos, de plata, en la mayoría. Y hasta que no vean la mano de Dios que les golpea, no van a obedecer. Pero va a ser el principio de un avivamiento si hay un senador evangélico que se atreva. ¿Y por qué no se atreve? Porque también el evangélico senador le gustan los 10 millones. Y hay que orar por eso, para que Dios, por el Espíritu Santo, hable a esos senadores evangélicos y les diga, sin plata también voy a entrar al cielo. Y la plata es un estorbo cuando no la usa para su gloria. Hechos capítulo 10. A ver, de 5 en 5, ¿quién lee esa palabra? 1 en adelante. Había un militar. A ver, ¿quién lee? Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada La Italiana. Lo que quiero decir es el hambre que Dios va a poner entre católicos para que usted les enseñe, y aquí va a aprender usted. Si no se prepara, usted va a ver la gloria de Dios en otro evangélico, quizá más simple que usted, pero que Dios le constituyó en un maestro lleno del Espíritu Santo. Amén. Lea. De 5 en 5. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Versículo 3. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía. ¿Qué usó Dios para que este hombre entendiera? ¿Qué vio? Una visión. Un ángel. Una visión. Y varones, tenga abierto ahí quieto, que va a volver a eso. Pero mientras tanto, un varón, lea Hechos 2, 17 y 18. Yo sé que tienen miedo de responderle a esa palabra. Bueno, leo yo. Es un culto de cobardes. Hechos 2, versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Derramó qué? Su espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. A católicos y evangélicos y todo. Toda carne. A ver cuál es la reacción que van a tomar. Siga. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Oiga. Y vuestros ancianos soñarán sueños. No solamente danzar, hay que profetizar. Siga leyendo. Varones, ahí viene para ustedes. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Siga. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Otra vez el versículo anterior. Y daré prodigios arriba en el cielo. Antes de ese. Y desierto, versículo 18, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Siga. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego. Versículo 17. Versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Hemos cumplido eso? No. ¿Por qué no? No porque no les haya enseñado el Espíritu Santo, porque ahí está escrito.
sino porque usted no da tiempo a leer para entregar su vida. Cuando haya una persona que está leyendo la Biblia y quiera ser muy grande, deje que el Espíritu Santo le hable. En primer lugar, el Espíritu Santo quita pecados. Limpia a la persona. Y muchos de ustedes no creen que el Espíritu Santo quiere hacer ese oficio en usted, limpiarlo. Pero hay un espíritu maligno que le está destruyendo. Un espíritu de avaricia que le destruye y no sabe que ese espíritu de avaricia es idolatría que no va a dejarle entrar al cielo. El tiempo suyo es el tiempo de Dios y no es el tiempo nuestro. ¿Para qué se tomó el trabajito de sacarlo a usted de niño o niña del estómago de una mujer? ¿Es para que gastara oxígeno? No, para que fuera su predicador. Cuando yo les leí el versículo, oí el versículo 3, es porque Dios quiere hacer en usted eso, hoy, léanlo. Hechos 10, 3. Una mujer que lea. Es 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Oh, escuche, ¿cuánto duró este hombre orando al Señor? Eran las 3 de la tarde y estaba orando. Y seguro estaba ayunando. 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Si usted da tiempo a la oración y le llega esa visión, ¿se asustaría? Claro, se asustaría. Y prestaría el 100% de atención a lo que le quiere decir el ángel. 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos queridos, aquí está una decisión. Tómela o deséchela. ¿Cuánto tenía este hombre en su corazón de dar tiempo a Dios? Y era un hombre muy ocupado. Era un militar que tenía a cargo Israel, con toda su milicia, con toda su orden. No era cualquiera, muy ocupado, para que usted no diga que está muy ocupado. Usted le da tiempo a Dios y Dios le va a dar tiempo a usted. Y es Dios que lo va a sacar en victoria. 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. 7. Escuchen, aquí van a encontrar ustedes que los judíos no comían cualquier carne. No era la alimentación cualquier cosa, era viendo qué animal habían matado que fuera limpio, un animal perfecto, una gallina que no era perfecta, un cerdo, no lo comían.
un ternero, un buey, tenía que saber que era perfecto. No cualquiera comía. Y aquí está la enseñanza. Ahora se puede, en la santificación del Espíritu Santo, podemos comer todos, pero esa no es la gracia. La gracia es por qué Dios cambió en este momento el comer todas las cosas. Porque antes no podían seguir el Evangelio sino los judíos. Y Dios vino cuando rasgó el templo de arriba abajo, quería decir que había dado libertad y poder a los gentiles. Y eso no lo admite el judío todavía. Ellos se ponen muy rabiosos. No, si nosotros somos judíos, esos gentiles no tienen derecho. Pero los judíos no están haciendo la obra de Dios. Y por eso rompió el velo de arriba abajo diciendo, es para los gentiles la bendición. Y usted lee todo el capítulo 10 y llega un momento. Versículo 11. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Siga. 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y come. 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. 15. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Siga. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. 20. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo lo he enviado. 21. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Mire ahora, les contó la visión que vio Pedro. 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, un romano, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. 23. ¿Para qué lo llevaba a todos los judíos? Para oír tus palabras. Para enseñarles la Biblia, la vida, el futuro. Y cuando yo les insisto, si ustedes no se preparan, se van a poner de un año en adelante más tristes, porque van a ver a otro enseñando en las calles y usted no ha aprendido a ser obediente. Siga. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25. Cuando Pedro entró,
Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hasta ahí nomás. Escuche, no, pero no se siente. Hermanos, ¿por qué este militar romano de una capacidad de un coronel en las fuerzas colombianas se arrodilló cuando entró Pedro? Porque tenía la luz reflejada en sí mismo. Y Pedro no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, estaba iluminado con la gloria del cielo y no podían mirarlo. Y Moisés no se daba cuenta. Y cuando usted obedezca a la palabra, usted explicará cosas que aún usted tiene que luchar para dar tiempo. Porque Dios lo va a utilizar, no con esa luz externa, sino con la sabiduría de Dios para convencer a católicos, muchos, en la palabra de Dios. Usted tiene que obedecer, tiene que obedecer. Hermanos, fue una gloria de Dios. Siga, hermana, leyendo. 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se me puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Hasta ahí. ¿Qué les hablaba? Cuando Pedro, en esa región judía, recibió esa revelación y dijo Dios, levántate y come. Eran animales inmundos. Pero dijo Dios, levántate y come. Aunque Pedro le replicó, desde que yo he nacido, no, mis labios no han comido nada animal inmundo. Y ahora sí obedezco. Ahora son los gentiles, porque los judíos no han querido recibir la palabra de Dios. Yo era amigo de un judío que tenía mucha plata y tenía mercancía, automotores, yo tenía que comprarle. Y cada que iba a comprarle le hablaba de Cristo y se ponía grosero contra mí. Y me decía, ¿yo qué culpa tengo de que haya matado a ese ladrón? Así, los judíos tratan feo. Feo a Cristo. Pero Cristo los va a humillar. Y la misericordia de Dios es tan grande que va a venir un avivamiento a Colombia para enseñarle al mundo entero, a las naciones, que Colombia es el sitio, santuario de un avivamiento. Prepárense, prepárense, prepárense. ¿Por qué se reunieron tantos aquí? Una mujer que me diga, ¿por qué se reunieron tantos esperando a Pedro?
¿Por qué le obedecieron a Cornelio? Y se reunieron tantos. ¿Por qué? Conteste una mujer. Entonces hay mujeres miedosas. No vuelvan a culto. ¿Por qué se reúnen allí tantos hombres? Un hombre que me conteste. Una mujer le dio miedo contestar. Entendieron que había que obedecer a una voz. Que miraban, aquí no está nadie, pero yo siento que debo ir a la invitación que me hace Cornelio, aunque él es romano y todo eso, es inconverso, pero voy a ir. Y estaba la sala llena de judíos, llena, listos a aceptar a Cristo, listos, aquellos inconversos, aceptar a Cristo y a formar parte del pueblo de Dios. Mujer, usted ha perdido tiempo esperando no quitar tiempo de su tienda, de su negocio, porque necesita plata para el sustento de su negocio o de su hogar. Y por eso usted no es predicadora del Evangelio. Y por eso no se quiere preparar. Y quisiera y no lo hace. Pero yo le digo que si no lo hace va a empobrecer. Note esa palabra. Si usted no lo hace, se va a empobrecer, mujer. Y si usted lo hace, va a pasar lo que a mí me pasaba. Yo nunca le dije a mi pastor, no voy con usted. Pero donde él me invitaba, Marcos, por teléfono, vamos a Bucaramanga, vamos a Cúcuta, vamos a Cali, vamos a Ibagué, vamos a Girardot, vamos a Tocaima. Y yo siempre le decía que sí. Dejaba en las manos de mi esposa o de un trabajador los 18 empleados que yo tenía. Y cuando volvía, encontraba la abundancia económica. Eran hombres que yo les enseñé a que no salieran a trabajar sin leer la Biblia en su turno, 18 inconversos que se convirtieron. Hermano, no sea tonto. Usted fue hecho a la imagen y semejanza de un gorila. Hombre, usted fue hecho a la misma imagen de Dios. ¿Por qué tiene que decir que usted no es Cristo? Sí puede, puede. Reciban la bendición de Dios, porque así será. La sabiduría de Dios. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Si dieron ese aplauso, que sea para Dios, amén, que Dios nos habló en esta mañana. Eso, con gozo y con alegría. Apóstol, gracias por esa palabra, una palabra edificante. ¿A cuánto nos edificó en esta mañana? Ahí estuvo el martillazo de Dios para nuestras vidas, amén. ¿Cuántos nos visitan por primera vez en esta mañana?